It's so good to be with you tonight. Es bueno estar aquí con ustedes esta noche. Thank you for most of the songs I do. Wow, pastor, gracias por las canciones que yo That conozco. helps me a whole lot. Eso me ayudó mucho porque sí las pude cantar. Yo conocí todas esas canciones que han cantado hoy día. Gloria a Dios. Him and I Porque ese es spend a mi lot of papel time que está en tu together cartera. traveling. Bueno, ha sido bonito estar de viaje aquí. He's a real blessing to me. He interprets wherever I go. He interprets for me. Así que estoy muy bien porque he tenido un buen intérprete conmigo siempre. And this is without exaggeration, he's the best interpreter I ever had. May I say that? Y no es para exagerar, es el mejor traductor que he tenido en toda mi vida. Hallelujah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. It's good to be with you for another night to talk about ministry preparation. Y es bueno ahora estar con ustedes para esta clase que se llama Entrenamiento Ministerial con ustedes, que estamos And we llevando. ministered this a couple of times. Y hemos llevado ya algunas clases hace poco con ustedes. And then when Pastor asked me to do this preparation, I started, and that's what we're going to do tonight. Así que cuando el pastor Israel me pidió hace meses que yo prepare esto, así que me puse a orar al Señor y me guió muchos versos para hacerlo. Then my pastor in America, he dropped in my heart this part about dwelling in that place of God. Y yo a la vez recibía, mientras tanto, de mi pastor en Estados Unidos sobre de permanecer, disfrutar la presencia de Dios en el lugar secreto, In that place of authority with God. en el lugar de autoridad que todos estamos en Jesús. So Amén. we're going to set that aside for tonight, and now we're going to get just into the nitty-gritty of the work of the ministry. Así que voy a soltar varios ingredientes para poder ejercer bien nuestro ministerio como ministros del Señor. So I'm going to do this where it's going to be teaching and not preaching. Así que voy a empezar a enseñar más que predicar. See, teaching is more or less when you take the Word of God and you expound upon it. Así que cuando usted va a recibir la enseñanza, usted va a poder expandir lo que ha recibido ahora. And preaching it only means to cry, to tell, to proclaim. Y la enseñanza, preaching, right, o teaching. Preaching. Y predicar es proclamar la palabra. So there is something, as one pastor told me one time, he said, well, you preach, teach. Así como un vez un pastor me dijo, tú predicas enseñando. Hallelujah. Well, tonight we're going to work on teaching. Así que vamos a ahora mismo enseñar más que predicar, So enseñar. if you want to write this down in your notes, Así que escríbanlo en sus apuntes, por favor, lo siguiente. this is concerning ministry training, preparation. Con respecto a estamos recibiendo entrenamiento ministerial. Entrenamiento ministerial. So the first one is Timothy chapter 2, verse 15. Y vamos a leer segunda de Timoteo 2:15. Yeah, tell them again. Timothy chapter 2, Yes. verse 15. Second Timothy, right? Yes, Yes, yeah, okay. yeah. Yes. Dice así, segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión de él dice, estudia con diligencia. So to go into the ministry, you have to be a lover of the Word of God. Así que para ser ministros, como ustedes lo son, uno tiene que aprender a tener un hábito de amar la palabra de Dios, de leerla, You have to read the Word of God, de leer continuamente la palabra de Dios, meditate on the Word of God, meditar en la palabra de Dios and understand the Word of God. y de entenderla. Me subes un poquito el volumen aquí. So here it says, study to show thyself approved unto the Lord, Y que uno pueda sin vergüenza presentarse ante Dios predicando la palabra, a workman that needs not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. de realmente no avergonzarse de no saber cómo usar la palabra. Because see, the Word of God is so important, we always have to take it in context. Así que es importante que sepamos el contenido y el contexto de cada palabra, de cada verso de la Biblia. Because we can't just take a little portion of Scripture here and a little here. Brother Kenneth Hagin said, you can make the Bible say anything you want. Porque a veces uno tiene la costumbre de coger un versículo de acá, después cojo un versículo de allá, en vez de leer el párrafo completo, y uno va a hacer doctrinas que no son bíblicas por coger solamente versículos solitarios. For instance, Brother Hagin said this. Por eso el hermano Hagin decía así. He Un said, poquito baja el tabuquito. he said that Judas went and hanged himself. Go thou and do likewise. One more time. Judas, the Bible says Judas went and hanged himself. Ujú. And then there's another scripture that says, go thou and do likewise. Ok, así que en una porción de la Biblia dice que Judas hizo una cosa, pero en otra versión dice, en otro versículo dice otra cosa. So you could make it say whatever you want. Así que tú puedes intentar decir algo que no está But escrito. we're supposed to study it and do it
tell God wants us to have. Así que se supone que usted debe tener un hábito de estudiar continuamente la palabra de Dios. So then we're going to read 2 Timothy chapter 2, verse 1 through 4. And when you get there, just read those down through there. Muy bien, vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Dice así, 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles o mujeres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. See, these writings, they're written by the Apostle Paul. Así que esto fue escrito por el apóstol Pablo. And they're written to Timothy, and Timothy was one of his trainees that he was raising up. Así que Timoteo era uno de los ministros jóvenes que Pablo, ministro muy adulto, estaba entrenando. So Timothy was a young pastor, Timoteo era un pastor joven and Paul was teaching him how to be a pastor. y Pablo le estaba enseñando cómo caminar o funcionar en su llamado de pastor. And he said, you need to commit this to faithful people. Así que Pablo le dice, tú tienes que entrenar a gente fiel. See, to go into the ministry, it's almost like going into the military. Es como entrar al ministerio, es como entrar a la milicia, a ser militar. Because in military, they train you. Porque los militares te entrenan continuamente. And then as you stay in the military longer, you can either rise up in the ranks because you do your job, or if you don't, you can just stay at the bottom. Y como eres entrenado en la milicia, vas a subir de rangos porque eres entrenado, practicas continuamente, así que subes a rangos más altos poco a poco. In fact, we're going to read later that Paul likened it. He said, be a good soldier. Por eso Pablo le dice, sé un buen soldado de Cristo So Jesús. actually, in the kingdom of God, we are soldiers for the Lord. Porque en el reino de Dios somos también como soldados para Jesús. And he's the top general. Amen. Y Él es el general cabeza. Amén. And what he says is what we do. Lo que Él dice es lo que hacemos. Amén. In the Gloria a military, Dios. they have something that is called insubordination. En la milicia o en el mundo militar hay una palabra que se llama insubordinación. That means if you are ordered to do something Eso significa de que si tú no obedeces a algo and you do not do it, y no lo haces, they're going to call you and they're going to penalize you. así que va a haber un castigo, algo contra ti por no someterte a las órdenes del general. Insubordination in the army is a very bad thing. Ser insubordinado es una cosa mala en la So milicia. how much more should we obey God? Así, pero gracias a Dios nosotros tenemos el espíritu de obediencia a Jesucristo. Amén. Hallelujah. So Aleluya. it said, faithful men who will be able to teach others also. We need to be able to let people know what God's put in our heart. Así que dice aquí, enseña a hombres, mujeres fieles. Es decir, todo ministro debe dejarse enseñar por sus pastores y todo pastor debe asegurarse que los ministros estén aprendiendo continuamente. Amen. Amén. So verse 3 says the same thing. Endure hardness as a good soldier. Y en versículo 3 dice, asegúrate, trabaja fuerte para ser un buen soldado. And when you're in the military, you're going to endure hardness. Si usted está en la milicia como militar, usted está continuamente esforzándose. Because there's many times you don't have a bed to sleep in. Y a veces no tienes tiempo ni para dormir en la milicia. You know, you might not have much food to eat. Y a veces no hay comida en la milicia. You probably won't like the food you eat. Así que estás ahí siempre siendo consciente de lo que te estás alimentando. Y estás consciente de lo que tienes que hacer. And Amén. actually, serving our Lord is better than, it's much more better than serving man. Claro que servir al Señor es mucho mejor que servir dentro de una milicia natural. So, as a good soldier, we endure hardness. Porque si somos buenos soldados para el Señor es porque somos gente también que se Then esfuerza in verse bien. 7 it said, we don't entangle ourselves with the affairs of this life, but that we may please our one that's chosen us to be a soldier. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amen. Our goal is to please the Lord. Uno está enfocado en agradar continuamente al Whatever Señor, He tells us to do, de estar atento a lo que Él nos dice que that's hacer, what we should do. y es lo que estamos haciendo. Somos guiados por Él. Amén. Okay. So, and we can't, if we're gonna be into the ministry, we can't just love the world more than we love
the Lord. Así, y hay que recordar que dentro del ministerio no podemos pensar que hay que amar más al mundo que amar al Señor. Okay, now I've got a note here that says preparation time is never wasted time. Y punto número 2 es que prepararte en el ministerio no es tiempo perdido. Prepararte no es tiempo perdido. It's important that when you're going to go out and step out into the ministry, you go in steps. Así que recuerde que usted avanza de paso a paso. Usted no debe correr como loco. If you're faithful with little, God will make you faithful with much. Usted tiene llamado, pero debe ir despacio. No debe pensar que ya tiene que hacer las cosas, sino But de if we're not paso a faithful paso. with little, He's not going to advance us at all. Es de paso a paso para avanzar en el ministerio. Amen? Amén. It's just like if you get a job Es como conseguir un trabajo and you please say you're going to the grocery store and you're putting cans on the shelf. Así que usted, por ejemplo, empieza de repente acomodando las cosas de la tienda, digamos Well, así. if you do it just like they say, put it all where it's supposed to be, then you probably get raised and maybe be promoted. Y si usted se asegura de hacer bien las cosas que le están ordenando, de seguro que usted va a ser levantada a una posición más alta poco a poco. But if you mess it all up, then you're going to be in Pero esa promoción no va a ser rápido, amén. Okay, so we need to prepare. Así que necesitamos prepararnos. Bible school training is good. Para eso tenemos una escuela de los miércoles que enseñamos la palabra. Not all people are trained the very same way. A veces las personas, la mayoría o algunos no son muy bien entrenados. I know of a powerful man of God that was saved about the same time I was back in the 70s. Y conozco un hombre de Dios que también fue salvado como yo en los años 70. And when he got saved, he was a car repairman. He repaired, cars that had wrecked. Así que cuando él fue salvo, él arreglaba los autos dañados. But shortly after he got saved, he already knew he was going to be a preacher. Y cuando él fue salvo, sentía en su corazón un llamado de que Dios le llamaba a ser predicador. But God told him to quit his job. Pero Dios no le dijo, deja tu trabajo. And he said, I want you, for the next 3 months, I want you to study 8 hours a day. Y Dios le dijo más bien, yo quiero que durante esos 3 meses tú estudies la Biblia for how many hours? 8 hours a day. 8 horas al día. Well, yeah, in America, usually 8-hour days. You start at 8, and then you go to 12, and then you have an hour off, and then you go one, like Sí, that. así como cuando uno va a la universidad o al entrenamiento, uno estudia desde las 8 hasta las 12, almuerzas y continúas. Dios le dijo esto a este hombre. So he had a bunch of tapes of his mentor, which was Kenneth Copeland. Y él compró muchos libros y cassettes y videos de ministros como Kenneth Copeland. And he had many of his tapes. Y tuvo bastante material para empezar a estudiar. So he would read the Word of God and he would listen to those tapes. Él leía la palabra de Dios y escuchaba también los mensajes continuamente para ser And entrenado. he was so dedicated to doing it Y él era tan dedicado de hacerlo diariamente that times that he would get weary and he'd think, oh, I just can't do this anymore. y una vez estuvo algo extraño y decía, wow, no puedo más. Well, he would stand on the edge of a bathtub. Y él estaba en un lado, me parece que arrodillado. Yeah. And bathtubs are porcelain and they're not fun to stand on. Other words, Okay, a bathtub is like a shower, except this one that you can go down in the water. estaba en su batea como en la ducha que ya iba a bañarse. So he would stand on the top of the bathtub, the edge of it. It's only like this wide. He would stand on it because he had to keep his balance. He couldn't go to sleep, so he'd stand on it and read the Word. Y estaba ahí que se bañaba, pero leyendo su libro, como que así un poco soñoliento, bañándose, pero leyendo. To make a long story short, at the end of 3 months, then he was ready to go into the ministry. Pero para hacerlo muy corto, la historia de sus detalles es que en 3 meses él ya estaba listo de poder And enseñar God cosas. launched him out because he was faithful. Porque fue fiel en esas 8 horas diarias que Dios le dijo. Now, he did continue, and he actually became a doctor of divinity. So, I mean, he did continue to study. Y él continuó después estudiando, pero ya predicaba, pero también estudiando continuamente. So, we don't want to enter the ministry too soon. Así que no nos metamos muy pronto al ministerio. I've been saved over 50 years, and when you've been saved that long, you see a lot of things as time goes on. Yo me salvé hace casi 50 años atrás. In my early ministry, I saw a man that he was a singer. He sang, and he had a zeal for God. Así que también recuerdo un hombre que en mis tiempos se salvó, que era un cantante, un adorador. And he wound up
going from the church he was going to, and he went to a different church. Y él solía ministrar yendo a diferentes iglesias también. He had never been to Bible school. Él no fue a ningún lugar de estudio. I'm not sure he teaches Sunday school. Y yo no sé si iba a una escuela de domingo por lo menos. But after going to that church for less than 3 months, they sent him to another city to be a pastor. Y después de cantar un par de meses en unas iglesias, en otra ciudad, ya era un pastor. I couldn't believe it. Yo no podía creerlo. I mean, he's a good man. I'm not saying he wasn't. Es un buen hombre, claro, en ese momento, pero tan rápido, decía yo. But in 1 week, he came back home. Pero en una semana regresó a su casa. Because you don't know what the ministry is until you get there. No puedes saber qué es el ministerio hasta que estés adentro y te das cuenta de la You exigencia. know, it's not all ice cream and roses. What? Ice cream. Yo lloré, scream, yes. Yo lloré por él, me dio pena ver eso. Because you're going to endure hardship. Porque tú también quieres servir, pero te da pena cuando alguien falla. There's going to be conflict. People are going to come against you. A veces en el caminar la gente va en contra de ti, hay conflictos. I don't know why. It just happens. Y no sé por qué, pero sucede, sí sucede. That's the reason we've got to be prepared. Es por eso que uno debe estar preparado. And to do this, we're going to read here, we have to have the characteristic of God. We've got to walk in love, the most important thing. Y por eso mientras que vamos a leer, vamos a ver las características de un ministro, de una ministra, de cómo debe caminar, como por ejemplo en amor. Because if we don't know how to walk in love, we're not going to make it in a ministry. Porque si no aprendemos cómo caminar en amor, al toque dejaremos el Because ministerio. many things are going to come against you. Así si no, porque la gente va a ir en contra de ti. People will come and say, Pastor, I'm with you. I'll always be with you. Por ejemplo, hay gente que te va a decir, pastor, estoy contigo. And next year, they, oh, sorry, Pastor, I'm going to go over here. Y te pasa un tiempito, pastor, chao, nos vemos. Ya Yeah. me voy de acá. It hurts your heart when you're a pastor. I was a pastor for a time. Y eso daña tu corazón, o sea, quebra tu corazón, porque yo también fui pastor. Amen? Amén. Okay, now we're going to start reading at 1 Timothy chapter 3, and we're going to read all the way down until, where did I stop at? 13. 13, yes. 13. So I'm going to have you read all that. Ok. Dice así, 1 Timoteo 3, del 1 al 13. 1 Timoteo 3, del 1 al 13, requisitos de los obispos, de los líderes. Número 1, palabra fiel. And when it says bishop, call that pastor, okay? Ok, great. Yeah. Palabra fiel. Si alguno anhela pastoreado o ministerio, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor, el ministro, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, sobria, prudente, decoroso, decorosa, hospedadora, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. That's good teaching. Es una buena enseñanza. Amén. That's quite a bit to take in, to do. Así es lo que nosotros debemos hacer. But see, we're serving the Lord of Lords and the King of Kings, the Master of the universe. Así que como servimos al Señor, el Señor es el Rey de ellos, tenemos que dar un servicio excelente. And for Him to even call us is a great honor. Y como Él nos ha llamado a todos, es un gran honor responder a ese llamado. Something that should be taken very seriously. Y debemos tomarlo muy en serio, nuestro llamado ministerial. So it will take work and it will take effort. Y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere humildad. There's so many things that it says here.
Hay muchas cosas que vamos a sacar de It aquí. says the husband of one wife. Que sea esposo de una sola mujer. I know in the Old Testament they had many wives, but in the New Testament you just have one wife at a time. Somebody might die and you're a widow, and then you can marry to somebody else. Yes, en el Antiguo Testamento claro que había personajes que tenían muchas mujeres, pero estamos en el Nuevo Pacto, por si acaso. Dice, usted, su única pareja y se muere, bueno, ya una pareja más, pero es una sola pareja. And then it's just talk about temperate. That's just have self-control. Y tener self-control, que es Yeah. control propio, Sober-minded means you're thinking rationally. que pueda ser racional también, You've got a good behavior, a good disposition. y tener un buen comportamiento, como dice el versículo 2, Obviously, you're able to teach. y que también sea capaz de enseñar, como dice el versículo 2. Amen. Amén. Not given to wine. No dado al vino. It's not good if your pastor is tipsy when they get there. Hey, we're going to have a great time today. No venir mareado a predicar. Bueno, vamos a predicar hoy día de una forma. And then it even goes not violent. Y por eso no consumir cosas por no ser violento. Well, you would think that was a given, but it's what it says. Es lo que dice la Biblia. Amen. Amén. Not greedy for money. No dado al dinero, amador del dinero. If a person goes into the ministry thinking I'm going to go and get rich there, you need to quit right now. Uno no debe pensar en el ministerio como pensando que me voy a hacer rico, millonario, por fin las ofrendas. We're rich in the Lord, and He's our source. Sino que al servir al Señor, el Señor nos enriquece en nuestro caminar. We're not Amén. going into the ministry for money. Así que uno no debe entrar al ministerio por dinero. We know how to be gentle to people, Ser gente gentil, not arguing with people, no alguien molesto, not covetousness. no rencoroso, avaro. I say, I like that ring. I really wish I had a ring like that. Oh, mira, me gusta ese aro de la hermana, ese aro, pues quiero para mí. Hint. Hermana, el Señor me ha dicho que me des, ¿no? No, we're not covetous people. Nada de esas cosas, amén. Hallelujah. You Aleluya. know how to rule your own house, your wife, your children. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Because if you can't rule your own house, how can you take care of the church of God? Pues, ¿cómo va a gobernar? Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia Now, de Dios? verse 6 is not a novice. Y 6 dice, no un neófito, un nuevo, Because o inmaduro. in my years as I grew up, En mis años cuando yo crecía, and I probably had some of it myself, but I got, is that thing, I don't know how they did. Some people, they just want to be seen. Okay. algunos querían cantar, ok, See, sing, not, sing. not a novice being puffed up. Some people, when they come to the Lord, they see somebody up there that can sing beautifully, somebody that can preach great. Porque a veces cuando uno pasa adelante tan rápido y predica algo y la gente va a decir, qué bien predicas, eso se va a envanecer. Oh, that's what I want to do. Por eso sería bueno que tome su tiempo, que madure la persona. Would like you to teach in the children's church. Así que somos los hijos de Dios que debemos dejar de enseñar. Well, no, I would really like to be up there. Así que a mí me gusta hacer esto. Well, if you will work with the children, maybe you might be up there later. Si a usted le gusta trabajar con niños, usted se va a dar cuenta que los niños también son así. Amen. Amén. In other words, it's not about being seen. Así que no se trata de ser It's about doing what God asks you to do. de ser alguien que no debe ser, sino de hacer lo que Dios te ha dicho que debes hacer. But see, a novice, it said, lest they get puffed up with pride and they come into shame and condemnation of the devil. Por eso no alguien inmaduro que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Because see, if they get advanced real quick, the next thing you know, the devil's going to tell them, oh, you're something, you're great. Porque si toma un liderazgo rápido, el diablo le va a decir, mira, tú eres alguien especial más que todos. Well, what he does, he takes people out. Por eso hay que asegurarse que la persona sea primero madura. Because when things don't go like they thought it was going to go, next thing you know, that church stuff, I'll just forget it. Porque después cuando le digan, hermano, ya no cantes o ya no enseñes esto, se va a estar hablando mal de la comunidad. Hallelujah. Aleluya. Okay. Verse 7, amen. Yeah. Well, there's so many. I need to move on. I think for a little bit here. Yeah. Let's move on down to 2 Timothy chapter 4. Vamos a segunda de Timoteo 4, predicar la palabra. Segunda de Timoteo And if 4. you'd read verse 1 through 3, I think is what we're reading. Yes, fue 1 to 5. Okay. Yeah. Okay. Ok, predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Este es un punto 3, ¿verdad?
Predica la palabra como ministro. 2 Timoteo 4, 1, 5 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3 dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Tell our people to come in. God bless you. Good to see you. Que Dios les bendiga. Qué bueno So verlas. glad you're here. Qué bueno verlas aquí. Les If you felicito. have your Bibles, tell them where we're at. Así que van a apuntar lo que estamos enseñando con sus Biblias o en el celular van a encontrar los versículos. Hallelujah. Aleluya. So here in verse 2 it says, preach the word. Versículo 2 dice: predica la palabra. If you are a minister of the gospel, you preach from the Bible. Si usted es un ministro, una ministra del Señor, usted siempre va a predicar con la Biblia. That's what you preach. La enseñanza va a salir de la palabra de In the Dios. past, I've encountered people that they find it hard to find something to preach. En el pasado a veces era difícil ver qué enseñar. And then I think, I got it in a case here, but I think, this is a big book. Uno decía, este es un gran libro. You can't find something to preach. Tú puedes encontrar mucho para predicar. Something on every page. Y bueno, hay que pagarlo. Amen? Amén. Preach the word. Es decir, estudiarlo. Predica la palabra de Dios. We don't preach tradition. No prediques tradiciones. We don't preach the stuff that the world does. No prediques lo que tú pienses del mundo para enseñar acá. We preach what the Bible says. Predica lo que la Biblia dice. Amen? Amén. Glory to God. Gloria a Dios. You look at the apostles. Como el apóstol Pablo, They didn't have the New Testament, ellos no tenían un Nuevo Testamento, but they had the Old Testament. pero tenían su Antiguo Testamento. And when you read the New Testament, you can tell, oh, they knew the Old Testament. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar que Pablo enseñaba al Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Amen. Amén. They were preaching from the Psalms, from the Proverbs, Ellos predicaban los proverbios de los salmos, from the first 5 books of the Bible, the Pentateuch, sobre los primeros 5 libros de la Biblia, los the books of canónicos, Moses and the prophets. el de los profetas, también de Isaías, And Jeremías. that's what we still do today. We preach the Y word. podemos hacer lo mismo al Cristo revelado. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Then it says, be ready in season and out of season. Dice también, estate listo en tiempo y fuera de tiempo. What do you think that means? Be ready in season and out of season. ¿Qué significa esto de estar listo en tiempo y fuera de tiempo? If you're a minister of the Word of God Como ministro de Dios, usted and somebody said, come up here. dice, vamos hermano. Say the pastor points at you and said, come up here. Y te dice de repente el pastor, ven hermano, ven. He says, you got a word, share it. Tú tienes una palabra seguro, ven, compártenos. And you're thinking, huh? Y tú piensas, oh. You're a minister of the gospel. You are ready to preach the word. Y usted como ministro debe estar listo para enseñar. There's Amén. something in you. Siempre hay algo que tú comes todos los días que está en ti, Now, dentro de when ti. you first stand up, there's all kinds of words you can say, Hay muchas palabras, enseñanzas que tú puedes dar, but if the pastor calls you, pero cuando el pastor te llame a ti, that means God has led him, se supone que Dios le ha guiado a and él God's going to tell you y también te ha dicho a ti en what tu you're corazón supposed to say. que tienes algo que decir. Amen. Amén. So we're to be instant in season and out of season. Así que siempre esté alerta al Espíritu Santo. That means if you prepared for 3 hours and you have your message, you're ready to go, Así que no tenga miedo de preparar siempre continuamente sus prédicas. you're in season. Usted debe estar a tiempo y fuera de tiempo. But if you had no idea that you were going to be called upon, then you're out of season, Y tal vez no acá, pero en cualquier momento, en otro lugar, usted va a tener que predicar. Esté lista, but you're ready to go. lista para predicar. Even Smith Wigglesworth, Incluso el hermano Smith Wigglesworth, his daughter went with him in his older years. su hijita estaba cuando era pequeñita. So he told her one time, come up here. Él una vez le dijo a su hijita, ven aquí, It's time for you to teach. es tiempo de que tú He enseñes. said, no, I can't do Y that. su hijita decía, no creo, papá. Later, he told her, Y después le dijo,
never do that again. entonces nunca lo vas a hacer. He said, you always be ready. Tú siempre tienes que estar lista. Amen? Amén. And that's what a minister does. Y es lo que el ministerio hace. See, we're supposed to walk real close with God. Se supone que como ministro debemos caminar cerca del Señor y estar recibiendo de Él siempre. And when you're walking close with God, something's inside you. Y cuando usted está cerca del Señor teniendo su comunión todos los días, pues algo siempre va a salir de ti porque recibes de And you Él. got the great Holy Ghost. Porque tienes al grandioso Espíritu Santo en ti. Now, I'll just tell you, when I went to Bible school, Cuando yo fui o atendía mi escuela ministerial, I had been a Christian for 2 years, yo ya era cristiano por 2 años. and I was, I think I probably had an inferiority complex, is what we call it. Y yo tenía un problema un poquito de inferioridad, tenía un complejo de sentirme menos. There were 72 of us students, and I thought that I was dumber and less qualified than any of them. Había 72 estudiantes y yo pensaba yo era el peor de todos, seguro. And I went through all 9 months, pretty much like that. Así que muchas noches yo pensaba así, muchas temporadas. All these students, they know God better than me, and that's just the way I Yo was. decía, acá hay 72 estudiantes, ellos deben conocer a Dios más que yo todavía, de seguro. But while I was in Bible school, the denomination I was in, they started asking me, I want you to come preach. Así que después de estudiar, te lanzas al ministerio y a veces las denominaciones te preguntan de dónde vienes, de dónde apareces. I still remember the first time they asked me on a Wednesday night, we want to come and you're going to go preach to the youth. Me acuerdo la primera vez que prediqué, una iglesia me dijo, ya, tú vas a venir a predicar, pero a los jóvenes. So the youth, Yo dije, a los jóvenes. man, that's worse than talking to the adults. Es como enseñar a dos. No, I said, to me, I was more intimidated by talking to them than I would have been adults. Yo estaba más intimidado para enseñar a los jóvenes todavía. Amén. Fortunately, I just got baptized in the Holy Ghost. Afortunadamente, yo para ese momento ya estaba bautizado con el Espíritu Santo. So I went to church real early, went into a classroom, got down on my knees in a corner, and I prayed in tongues for 45 minutes. Así que antes del culto, yo llegué, me fui a mi esquina y me puse a orar en lenguas todo el tiempo, tranquilo. This was actually before I went to Bible school. Y eso fue después de salir de la escuela. I didn't know hardly anything. Y yo pues no sabía nada antes de todo I eso. know, because if problems were coming, I say, Jesus, Jesus, Jesus. Y probablemente para animarme yo decía, Jesús, Jesús, Jesús. Because God bless them, I was in an old-line Pentecostal church, and they could really preach. Y bueno, me empezaron a llamar las líneas pentecostales, así que predicaba. They would read a scripture, step off of the platform, and start preaching. Así que leía un versículo, me paraba delante de la plataforma y empezaba a predicar, a predicar, a predicar. Shouting and running around. Y gritando para aquí y para allá. And a little bit, we'd all be excited. Y estaba muy emocionado en el We'd all Señor. jump up and we'd go around the church. Incluso hasta a veces daba la vuelta de todos los miembros de la iglesia. We call it a Jericho march. Y nos marchábamos como los Jericó cuando marchaban alrededor de las columnas. Así paraba And yo then at con the end of the ellos. service, we'd go down to the altars and we would pray. Así que a veces bajaba también del estrado y oraba por la gente en ese I don't know if momento. we knew what we were praying for, but we were praying. Y no sé cómo lo hacía, pero me ponía a orar por todos. So someone would say, oh, how was the service today? Y a veces alguien preguntaba, ¿y cómo estuvo el servicio hoy? Man, it was great. Y uno decía, wow, hermano, estaba grandioso. What did he preach? ¿De qué predicó? I don't know, but it was No, great. no lo sé, pero estaba bien el servicio. So that's the reason I'm telling you. That's about all I knew. I mean, I did read my Bible, but I didn't know too much. Así que había un buen mover, pero la gente no se acordaba qué enseñaba yo. So I had written down on a small piece of paper some notes. What I wrote down there, I don't know. Así que yo tenía mi notita chiquita con los puntos que yo iba a enseñar en ese momento. But it was a little wooden pulpit like this. Así que tenía listo siempre un papelito así para And cualquier I stood cosa. in front of that class, I don't know, 7 or 8 of them, I'm not sure. Y me acuerdo de una de esas clases, And I got up, and the most amazing thing happened. esto fue algo sorprendente que pasó. I got up and I had this piece of paper laying here, Yo agarré mi papelito ahí listo para predicar and they're about as far as you are away. y estaba alguien ahí como usted, hermana, And I opened my mouth. y abrí mi boca I don't know what I said. y después no supe qué decir. I talked for 45 minutes. Yo hablé por 45 minutes. 40 minutos. Yeah. You talk, you didn't talk. I talked. Okay. No habló de su tema, pero habló 40 minutos de otro It was asunto. like I was standing here, Estaba como aquí parado, and I'm thinking, pensando, where is this coming from?
¿de dónde vino tantas estas cosas que hablé? But I just prayed in the Holy Ghost for 45 minutes. Pero claro que hace ratito oré como 40 minutos de He orado en knows lenguas everything, amen. y Él lo sabe todo. So I learned something that time. Así que aprendí algo en ese momento. Whenever they would ask me to go preach, Cuando alguien me decía para predicar I'd be sitting on the front, they say, okay, come up now. y yo sabía que si estaba cerca de adelante, me decían, ven. I would say, great Holy Ghost, Yo me paraba y decía, Espíritu Santo, I'm calling on you. yo confío en ti. I'm leaning hard on you Dependo completamente de ti. because I can't do this without you. Porque yo no puedo hacer esto sin ti. And that's what kept me for years. Y es lo que me ha cautivado por And that's años. what still keeps me. Hasta ahora Él me mantiene. I can't do anything without Yo him. no puedo hacer nada sin el Espíritu So the Santo. most important thing we can do Así que lo más importante que podemos is to hacer know the word es conocer la palabra and to know God. y conocer a Dios. And you'll have something in here to give. Y en tu corazón depender de Él. Amen. Amén. But if you don't put it in, Pero si tú no te pones en Él, and you've been doing something else all day besides talking to God, así que vas a ir a Dios con otras cosas, it's going to be hard for the Holy Spirit to come through you. pero va a ser muy pesado que el Espíritu Santo te use o se mueva a través de ti si no estás atento a Él. Amén. So I guess the most important thing in all of this ministry Así training que es importante en el ministerio que usted lea la palabra y conozca siempre a is to have a Dios. great personal relationship with the Lord Jesus Christ, Es decir, tener una maravillosa relación con with the Father Jesucristo, God and the great Holy con el Ghost, Padre y con el Espíritu Santo because the Holy Spirit is right here. que está dentro de ti. Amen. He Amén. never leaves us. Él nunca te Never deja, forsakes us. nunca te va, He's se va de got ti. the answer. Siempre Él tiene la respuesta para ti de lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Okay, now we're going to go to verse 3. Vamos al versículo 3 de 2 Timoteo 4, versículo 3, por It favor. says, the time will come when they will not endure sound doctrine, Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, because they had itching ears. sino que teniendo comezón de oír, They heap up teachers that'll teach them what they want to hear. se amontonarán maestros conforme a sus propias But concupiscencias, they'll turn them away from the truth apartándose de la verdad, and turn them aside to fables. el oído y se volverán a las fábulas. Said, be watchful. Pero tú sé sobrio. Okay, I know we're going to stop right there. This part here says, turn aside to fables. What verse 5, right? Yeah, right, yeah. Sí. The last part of verse 4. La última parte del versículo 4 dice, se volverán a las fábulas, doctrinas. You see, we've got to preach the word. Tenemos que predicar la palabra de Dios. And in this world, there are all kinds of doctrines going on right now. En este mundo hay doctrinas por aquí y por allá, The Bible says doctrines of devils. doctrinas del diablo. The devil is in many churches, El diablo predica a veces en unas iglesias, inspiring pastors to preach things that are not of God. inspirando cosas que no son de Dios. There's all kinds of things going on right now. Son cosas que están pasando. I'm sure you probably know. Y seguro que también usted lo ve. And we can't let that happen. No podemos dejar que pase. See, there's a teaching in America, it's called like inclusion. Y como en Estados Unidos se predica la palabra inclusión, por ejemplo. They say, Jesus came, he died on the cross, he rose from the dead, he's risen to heaven, and he saved everybody. Así que Jesús vino al mundo, murió por todos, así que todos son salvos, inclusión. That Sin hacer nada. everybody's already saved. Todos son salvos sin creer, todos son salvos porque esa es inclusión, hermano, hay que predicar inclusión. About 25 years ago, there was a huge church in Tulsa, Oklahoma, 6,000 people. Hace 25 años atrás, una iglesia de 6,000 personas, Powerful church. una poderosa iglesia. I used to go there and sing in the choir. There was like 600 of us just in the choir. Incluso yo solía cantar en el coro de esa iglesia, But after a few years, that pastor started saying that everybody's already saved. pero después de un año el pastor empezó a enseñar de que todos ya son salvos. He went to Oral Roberts University. Incluso empezó a decirlo en la universidad muy famosa de Oral Roberts en Estados Unidos, And que Oral todos son Roberts salvos. told him, he said, what are you doing? Let go of this. This isn't right. Y todos le decían, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso que todos son salvos sin creer en Jesús? And he started teaching his people that. Y empezó a enseñar eso a su gente. 6,000 people 6,000 personas in less than a year durante todo el año are all dispersed. y predicando eso. He's out of the ministry, Decía su ministerio, trying to be, a reporter or something in the secular world. así que ellos empezaron a decir eso en el mundo secular también. He said, yeah, when I was young, I never was sure about this Jesus stuff.
Así que él incluso decía, bueno, cuando yo era joven yo no estaba muy seguro sobre ese Jesús. So that's the reason we got to know the Word of God. Pero uno debe que predicar la palabra de Dios. Don't Amén. let the doctrines of devils come in. No doctrinas externas o Whatever del the demonio. Word says is true. That's what we stand Lo on. que la Biblia enseña es lo que debemos enseñar. Hallelujah. Aleluya. Okay, now Ahora, I want you. This is going to be long, but I want you to read all that Ephesians 2:8 through 10 through Yes. all of it. okay. Yes, wait, after that. Let's see. Yes, this is other verse. Yeah, you're right. Oh, very good. Okay. Very good. Yeah. Vamos a Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Vamos a ver el punto 3 que dice, Dios abrirá puertas para ti, no intentes hacerlo tú. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Amén. So by grace we've been saved. Por gracia hemos sido salvos, It's not of our works, no por nuestras propias obras. but it is a gift of God. Es un regalo de Dios. Not of works, lest we should boast. No es un pago por nuestras buenas So good obras. works won't save us. Así que nuestras buenas obras no nos salvan. What saves us is the blood of Jesus Christ Solo lo que Jesús hizo en la that has cruz washed us from our sins. y que Él quitó nuestros pecados. But what we're going to talk about here is, as you're going into the ministry, Cuando tú vas al ministerio, God will open the doors for you. Dios va a abrir puertas para ti. Don't try to do it yourself. No intentes abrir las puertas por ti mismo. Because the Bible says, unless the Lord builds the house, they that labor, labor in vain. Porque la Biblia dice, si el Señor no construye una casa, un proyecto, en vano son los que están trabajando ahí. So what this means is, I heard a street preacher. He was talking to a man that was a Baptist, and this Baptist told him, "The Word of God is everything we need. We don't need none of these gifts of the Holy Spirit." Así que esto lo quiero decir como un ejemplo. Había un hombre de Dios que predicaba la palabra, predicaba la Biblia, pero decía todas las manifestaciones del Espíritu, las lenguas, sanidad, eso ya no es para hoy, eso ya pasó. Well, thank God. We trust the Word of God. We teach the Word of God. That's what our lives is based on. Pero no es así, ¿verdad? Porque la palabra enseña de ello también. But you're not going to see in the Word of God that it says, yes, right here, I want you to go to marry so and so. Así que hay que saber que es un regalo de Dios la salvación. I want you to go to such and such a city. Y también hay que ayudar a la ciudad a que se I salve. want you to go over to another country. Que Dios también te dice, quiero que vayas a otra ciudad. But in the book of Acts, the Holy Spirit led them. El Espíritu Santo te va a dirigir a ti por detalles de qué hacer. Amen? Amén. There's times that said, oh, it seems good to us to go to here. A veces vas a percibir, tengo que ir a tal lugar y tienes que ir porque Dios te Remember lo the dice. last time we talked about being led by the Spirit? La vez pasada hemos hablado de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Well, the Holy Spirit is going to direct our lives. Recuerda, usted déjese guiar por el Espíritu Santo que va a guiar sus Because none vidas. of us have the same gifts or the same thing we're going to do. Porque es importante que usted solamente haga lo que Él le va a decir que tiene que hacer. But thank God every single one of us have God with a plan for us. Qué bueno saber que todos ustedes tienen de parte de Dios un plan específico para su vida. God said, I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil. Recuerde que Dios no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, He's thinking planes de good bien things toward every one para of us todos nosotros, para to hacerlo, give you a future and to give you a hope. para dar un futuro expectante, fabuloso. There's a good future in store for you. Bueno, hay un futuro que te viene, pero va a ser Hope is a expectante, joyful expectation, a Vas- happy anticipation. va a ser feliz, agradable para ti, por eso no debe tener miedo hacia su futuro. Amen. Amén. But so the Holy Spirit Por eso está también el Espíritu is going Santo, to deal with us. que te va a ayudar a enfrentar el futuro. Hallelujah. Aleluya. So Así que there's no use in us saying, okay, I'm going to go do this, we're going to go that, in trying to get our foot into the door of ministry. Así que no se trata de que usted empuje en hacer cosas porque usted piense que es así. Siempre trate de ser guiado por el Espíritu Santo para hacer cosas. The Amén. Bible says, trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding. Significa que usted está confiando con todo su corazón en el Señor para hacer lo que Él le dice que hay que hacer. And the Lord will direct your steps. Y no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Señor. So Amén. we preach the word of God, Así que predique la palabra de but Dios. our individual lives, He's going to direct our steps. Así que usted tiene la palabra de Dios escrita, pero hay detalles que Él le va a decir a usted qué hacer. Detalles. Amen. We're Amén. dependent on Him. Amén. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Okay. Bien.
then I'm just going to say this. God has grace to do whatever he has for you. Dios te da la gracia para hacer lo que Él te ha dicho que puedes hacer. God will never tell you to do anything that you can't do. Dios nunca te dirá hacer algo que no puedas hacer. You know, there's a story in the book of Judges about a guy named Gideon. Hay un joven ministro llamado Gedeón. And the Midianites, they were coming in and they were raiding them and they're taking all their crops and all their livestock. Así que venían sus enemigos para poder atacar a Gedeón. So Gideon, he was behind the wine press, you know, working on some wine. Así que Gedeón estaba trabajando en la viña. And the angel appeared to him and said, Gideon, you mighty man of God. Y de repente él estaba asustado, pero aparece un ángel, ¿no? Y le dice, Gedeón, eres un hombre valiente. He turned around and looked. Y Gedeón volteó, ¿quién? ¿Quién es el valiente? He said, no, it's you. No, tú eres el He valiente. said, I want you to go with your power and might and you're going to save Israel. Yo quiero que tú vayas con un equipo y salves a todo el país de Israel. And Gideon said, oh, no, that couldn't be me. Y Gedeón dice, yo, de verdad, You yo. see, I am the least in my father's house. Yo soy el menor de mi familia, de la casa de And mi our padre. clan is the least in all of Israel. Y soy el menor de todo Israel So todavía. I'm about as low as you can get. Así que a mí me estás diciendo hacer eso. But the angel still told him, Pero el ángel le volvió a decir, go in this might of yours and you will deliver Israel. ve en el poder de Dios que te va a dar. So he started doing that. Y él obedeció. He gathered 30,000 men. Y él pudo juntar unos 3,000 personas primero. So he raised an army to go fight the Midianites. Así que estaba grande, armado. And God told him, that's too many. Y Dios le dijo, 3,000 contra miles. No, es demasiado. I may not have the thousands right, but anyway, it was a bunch of men. Ajá, ese es el punto. Peleó con menos todavía. Y ganó. But God said, that's too many. Dios le dijo a él, es mucho 3,000. He said, tell all of them that are afraid and don't want to go, they can go back home. Bien, Gedeón, dile a los que tienen un poco de temor que se retiren. So about 10,000 of them left. I think 22,000 left. Yeah. They had, 22. yeah, I think so. All went back. Yeah, así que una gran cantidad se retiró. Se So retiró. he had something like 10,000 left. Así es, se fue una buena cantidad. And God said, that's too many. Y Dios aún así dijo, queda todavía un 1,000, es mucho, es He mucho. said, if you go and win with all these men, you'll say you won. Si tú vas con ese 1,000 y le ganas a los 1,000, ustedes van a pensar que ustedes han ganado porque han tenido 1,000. So the Lord directed his steps. Así que otra vez el Señor le dijo otra Just cosa. like he'll direct your steps. Así que le dio unos pasos para filtrar. He said, I want you to go down to the water and when the men drink, I want you to watch them drink. Yo quiero que cuando le pidas a los hombres que se vayan al agua a tomar agüita, y quiero que observen lo siguiente. And every person that bows his head down to the water and laps like a dog, Todo hombre que se agache y tome el agua como un perrito, and then the ones that pick up the water and drink it with their hand, y otros que tomen su manito, el agua con su manito y la ponen a su boca. the ones who put it to their hand, that's the one you choose. Los que ponen su manito, se agachan y toman su manito con su mano así, toman el agua, ellos quiero que escojas. There's 300 men left. Y solo quedaron 300 He hombres. started with thousands, it got down to 300. Él le ganó a miles con 300 hombres. Amen. Por eso inspiró la película 300. God, the things in the natural, they don't matter to God. Por eso para Dios no es como tú que dependes de lo natural, You can never figure out what God's going to do. sino que hacerlo a su manera sobrenatural. Amén. That's the reason we know Him. Es por la razón por la que nosotros lo cual lo conocemos y confiamos en We Él. trust His voice. Confiamos en su voz. And when our brain says that can't happen, Pensamos en Él confiadamente. He doesn't want us to do that. Él nos pide qué hacer. He said, "Obey me, Él te dice, because obedéceme, I have the plan." porque yo tengo el plan. You'll never figure out what it is. Y tú a veces al principio no sabes el plan completo. So Gideon, he was still a little bit afraid. Así que Gedeón todavía está un poquito temeroso. So God told Gideon, see what they did was with those 300 men, they marched to the camp of the Midianites. The Midianites were there. They were like multitudes. Their camels were like sands of the sea. Así que todavía Gedeón estaba un poquito temeroso, pero aún así Dios le dijo, ustedes con 300 de Gedeón, marchen yendo al enemigo, marchen. Yeah, multitudes of people. Una multitud de gente. So God told Gideon and one of his men, he said, I want you to walk down to the camp of the Midianites tonight. Y yo quiero que en esta noche, a medianoche,
puedas tú ir hacia el campo, bajar tus 300. So when he walked down there, he walked up and there were two men in their tent, and one told another man, he said, I just had a dream of a great big loaf of bread that rolled down the hill and hit all of our tents, and we were destroyed. Y Gedeón pudo bajar, pero con un grupo pequeño en esta ocasión. Se acercó un poco al campamento del enemigo y escuchó que uno de los soldados enemigos le dijo al otro soldado enemigo: tuve un sueño, vi que el enemigo de Israel, nuestro enemigo, nos ganaba, nos asesinaba. So this other man said, oh, that's nothing but the sword of Gideon. Gideon is going to destroy this camp tonight. Y el otro le dijo todavía: sí, es verdad, porque hay un tal Gedeón que he escuchado que nos va a destruir, le decía el otro soldado. You think Gideon was ready to go then? Y ¿saben qué? Gedeón estaba escuchando todo eso. He was ready to go. Y entonces él se animó y estaba He had listo. heard the Vamos, word from God, vamos para ahí, hay que vencer. from his enemy. Por lo que veo que nos tienen miedo a nosotros. Hallelujah. He Aleluya. gave him a plan. Y tenían un plan del Señor. He said, get you a lantern Así que tome sus armas and get you a trumpet. y coge tu trompeta And in your lantern, you're going to have a lamp. y van a poder conquistar la tierra. And he said, you 100 here, you 100 here, you 100 here. You circle the camp of the Midianites. Así que Gedeón dijo: ustedes 100 por acá, ustedes 100 por allá, ustedes 100 por allá, yo por acá. And he said, whenever you hear me blow the trumpet, Cuando ustedes me escuchen a mí sonar la trompeta, I want you to hold up your candle yo quiero que ustedes levanten su antorcha de fuego and you shout, the sword of the Lord and Gideon. y puedan gritar: esta es la espada del Dios de Gedeón. And when they shouted, Y cuando ellos gritaron, 300 men shouted. los 300 gritaron, Lights were all around the mountain around them. y como una trompeta, una voz fuerte en toda la zona se escuchaba. The enemy started killing each other. Y el enemigo se confundió y entre ellos se turned on mataban. each other. Entre ellos se estaban And destruyendo. then they started fleeing. Se levantaba una especie de They humo destroyed themselves. y entre ellos no se podían ver y se confundían y se mataban entre ellos. Así que Gideon and his army, they followed them and they defeated them all. esa forma como fue ganada la batalla con Gedeón. Hallelujah. Aleluya. So whatever you're going to do in ministry, Así que cualquier cosa que usted haga en el ministerio, just always know God, when you're going to do what He tells you to do, He's got the plan. It's going to work out. recuerda, Él te llama y te da pasos y después el camino te va mostrando el plan completo. And there will be things that will confront you and you think, well, I don't know how this is going to work out. Así que no tengas miedo si a veces das un paso y no sabes qué hacer después en el segundo paso. That's when we trust God. Ese es confiar en el Señor. Amén. I don't know how many times when there would be maybe a ministry thing that we were going to do. Así yo he visto muchas veces a ministerios hacer cosas And it seemed like there would be this problem and that problem and that problem. y sin la ayuda de Dios se han metido de un problema a otro problema a otro problema. But you just keep on pressing Him. En vez de presentarse ante Dios, You don't give up and say, I'm not even going to do it. Señor, ¿qué esto debo hacer o no debo hacer? No, No, we obey God. tenemos que obedecer a If you're Dios. called to preach the word, Si eres llamado a predicar la you got palabra, the word, tienes que tener la palabra go give it. y darle la palabra. Amén. But see, it's not going to be to go to the place where you're given the word. You're going to have to endure some hardships just to get to that place. Así que manténgase firme en el lugar que Dios te ha dicho que tienes que estar ahí y predicar en esa zona. Amen. Amén. So that's where our character and our relationship with God comes in. Y también debes tener un carácter de alguien que tenga una relación continua con el Señor. Amen. Amén. You're just thanking God, De siempre agradecer a Dios, praying in the Holy Ghost, orar en el Espíritu Santo, singing, hallelujah, cantarle a Él, being joyful in the Lord, alegrarte en el Señor. hallelujah, Aleluya. because God is on our side. Porque Dios está de nuestra parte. If God be for us, who can be against us? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nobody, amen. Nadie podrá contra nosotros. Thanks be to God who gives us the victory. Gracias porque somos más que Thanks vencedores. be to God who always causes us to triumph. Porque somos siempre conquistadores. Amen. Amén. In all these things we are more than conquerors. Somos más que vencedores en It Él. doesn't matter if it's famine, if it's war, No importando lo que venga, lo que pueda pasar. if it's prison, if it's sickness, if it's A hardship, pesar que vengan enfermedades o problemas, depression and tú heartache. confía en Él, en su It doesn't sangre. matter how difficult it is. Hay dificultades que puedan venir, Come out victorious. pero el mayor está en ti. Hallelujah. Aleluya. I just read about Paul today. Y yo he venido a decirte lo He siguiente, told about all the times he was stoned. que Dios va a sacar All the piedras que times te van a poner encima de ti. that he was stoned. Él te va
defender. With 40 stripes. Él te va a guiar con He was in dirección. shipwrecks. Tú eres como su oveja de He was él. attacked by animals. Él va a guiarte. He was attacked over and over and over. Hay hombres que fueron atacados. They stoned him in Lystra. Como en Listra fue atacado. They jerked him outside the city and left him there for dead. Como Pablo, que fue algunas veces muerto. And while the disciples were praying over him, he rose up. Pero los discípulos rodearon a él y se levantó, que estaba muerto, pero se levantó, And he went resucitó. back to Lystra. Y volvió a Listra otra vez a la ciudad donde lo sacaron, volvió y pues siguió He didn't say, predicando. man, I'm getting away from these people. Hombre, yo no voy a dejarme vencer, voy a volver a entrar. He went back and preached again. Y siguió predicando y predicando. Amen. Amén. What Paul did. Lo que Pablo hizo. And I'm sure none of us are going to endure what Paul endured. Claro que ustedes no son Pablo, cada uno es diferente. Hallelujah. Aleluya. But if we endure hardship, Pero seamos firmes en el llamado. then we can persevere and work in the ministry. Perseveremos en nuestro llamado. And fulfill the call that God has given us. Y cumplamos la meta que Dios ha puesto en nuestros corazones en el llamado. The gifts and the callings of God are without repentance. Recuerden que los regalos de Dios, las bendiciones de Dios están con You nosotros. say, what does that mean? ¿Qué significa esto? That means whatever God called you to, Lo que Dios te ha llamado a hacer, He has not changed His mind. no, a pesar de tus errores, no va a cambiar su mente hacia ti. Amen? Amén. He's not changed His mind. Él no va a cambiar su mente hacia ti. You may have changed your mind, Tal vez tú cambiarás tu mente de ti, but He hasn't changed His pero mind. Él no va a cambiar su mente And that plan en favor de He's got ti. for you. Él tiene plan para ti. You say, well, I'm far off from that plan. Así que tú estás alineado a ese plan. Well, then get back on it. Mantente en ese plan. Amen? Vuelve a ese plan. God has not forgotten you. Es porque Dios está en ti. And what He's called you to do, Él te llamó a hacer you can do. lo que tú puedes hacer. God bless you. Dios los bendiga.